Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Como siempre es una alegría enorme tenerlos del otro lado y el tema que nos reúne hoy es la renovación contemporánea de la historiografía. Es decir, cuáles fueron las formas de hacer historia durante el siglo XIX y el siglo XX, para lo que primero vamos a revisar cuáles fueron las principales corrientes historiográficas del siglo XIX y después procederemos a analizar más detalladamente cuáles fueron y qué cambios introdujeron los paradigmas historiográficos del siglo XX. Bienvenidos todos. Es siempre un placer participar de estos proyectos de divulgación histórica. Pues bien, ya introducidos en la temática de hoy, viajemos entonces al siglo XIX, que se conoce también como el siglo de la historia. ¿Por qué? Porque es precisamente en este periodo que la historiografía, como disciplina científica, reúne por primera vez un cuerpo de reglas y preceptos metodológicos que se establecen puntualmente bajo la influencia del historicismo y el positivismo. Y la historia deja de ser considerada como una crónica sustentada en los testimonios que le han transmitido las generaciones anteriores y toma el carácter propio de una investigación. Pero ¿cómo se traduce en la práctica esa influencia casi directa del historicismo y del positivismo? Y también tengo para preguntarte dónde surge o cuáles son las zonas de influencia de esta corriente. Aparecen los primeros grandes tratados de lo que podríamos llamar perspectiva historiográfica, es decir, un nuevo tipo de reflexión sobre la naturaleza de la historia con mucha fuerza en Francia y Alemania. Esta concepción se va a renovar recién en la década de los años 30 del siglo XX y se va a difundir principalmente por Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Me parece interesante detenernos un momento en la palabra método. ¿Es correcto vincularlo a un carácter empírico entonces? De hecho, sí, Bourdieu y Martín destacan la importancia del método para esta corriente historiográfica. La fundamentación metódica documental va a ser la base de la cual parte la disciplina como se conoce hoy en día, por lo que incluso Arostegui, de acuerdo también con Passamar, encuentran adecuado llamar a esta escuela precisamente por su forma de hacer la historia, más bien pragmática documental o metódica documental, porque los hechos deben estar siempre sujetos a un método sobre la fuente. Es particular de esta corriente que desde las ciencias naturales se expliquen las ciencias sociales. En este sentido, la sociedad, para la escuela positivista, era vista como un organismo vivo, en el que paradójicamente el capitalismo se constituía como el camino óptimo para el desarrollo de todas las sociedades. Es interesante tener claro esto para ver entonces cuáles fueron los cambios que van a darse a partir de la segunda década del siglo XX, ¿no? Bueno, yo ya les voy adelantando que el panorama va a cambiar puntualmente en el periodo de entreguerras y van a ser tres los grandes núcleos de innovación historiográfica que van a surgir de una forma, digamos, casi que simultánea, pero todos van a tener distintos matices de cohesión en sus fundamentos. Estas nuevas corrientes significaron una continuidad o un rechazo de los fundamentos creados por la historiografía del siglo anterior. Cabe resaltar que el eslabón entre el historicismo de comienzos de siglo y el primer movimiento historiográfico propio del siglo XX, que además van a ser en el campo mismo de la investigación histórica, proyecto que vamos a ver que va a introducir Marc Bloch y Lucien Febvre con la fundación en Estrasburgo de la revista de estudios económicos y sociales, que se va a transformar en verdad lo que va a ser la escuela de Annales. Bueno, este eslabón lo representó Henry Ver con su revista también de la síntesis histórica, fundada en 1900, y la escuela de Annales va a tomar los preceptos también de Voltaire, de Chateaubriand, de Guizot, de Michelet, y bueno, van a ser como una rebelión contra esa historia positivista del siglo XIX, ¿verdad? ¿Qué revisión puntual hacen estos teóricos a la corriente que se entiende popularmente positivista del siglo XIX? ¿Y cuál es y a qué responde el oficio del historiador? Con la nueva corriente se superan los preceptos metódicos de la escuela del siglo anterior y en efecto el historiador catalán Josep Fontana, un dato interesante para aportar es que había sido alumno de Vicens Vives, reconoció que la influencia de Annals fue tal que de hecho contribuyó a una renovación formal de la historiografía académica. Y de hecho, sus fundadores Bloch y Febvre sostenían que la historia es enteramente social por definición, y por esta razón debía conceptualizarse como una historia-problema frente a una historia-relato, por lo que el oficio del historiador consistía en la resolución de problemas.
Además, Febré insistía en que el historiador no encuentra por obra de magia los hechos aislados, sino que está obligado a analizar la realidad desde su propio conocimiento, para lo que además debe inevitablemente, bien como decía la escuela metódica, tomar documentos para construir la historia, pero también, agregaba Febré, que debía tener en cuenta las influencias que procedían del ámbito social. Teniendo en cuenta las reflexiones de la escuela metódica, ¿la escuela de Anales introduce algún cambio o renovación respecto a la naturaleza de la historia? Es esta precisamente la crítica que le hace a la corriente Paul Ricoeur cuando considera limitado el valor teórico de lo aportado por los historiadores de Annales a la historiografía. No hubo en efecto una explícita reflexión sobre la naturaleza de la historiografía y Febré y Bloch no hablaron nunca tampoco de teoría, sino que prefirieron hablar más bien de un estudio científicamente elaborado y de ciencia de los hombres en el tiempo para justamente hacer referencia a la historiografía. ¿Es correcto sostener que existieron elementos comunes en distintas generaciones de historiadores de la escuela de Anales? Sí, son tres las generaciones de historiadores que se han identificado comúnmente. Primeramente, y como es evidente, la primera generación se asocia a Bloch y Febré en la instancia fundacional. Una segunda generación que se va a identificar con el aumento de los escritos metodológicos de Braudel, que fue el definidor, digamos, de los fundamentos de la escuela, que además define la idea de historia total, y también de otros hombres de su generación, como Moracé, Mandrou, entre otros, a los que le van a seguir en su tarea de difusión Leroy, Furet, Janot, Duby, Legoff, Ferro, pero a quienes también se pueden añadir los nombres de historiadores más jóvenes. La retirada de Braudel a comienzos de los años 70 va a significar para la escuela, de hecho, la pérdida de una unidad de cohesión básica. Bueno, podríamos hablar por horas sobre esta renovación historiográfica que introdujo la escuela de Anales. Sin embargo, debemos darles paso a otras dos corrientes historiográficas restantes. ¿No es así? Exacto, sin ir más lejos, si bien la escuela de Annales rechazaba la historiografía del siglo XIX, la corriente marxista e incluso la historiografía cuantitativista la van a rechazar en un grado mucho mayor. Puntualmente el marxismo, a diferencia de la historiografía del siglo XIX, que en búsqueda de la verdad y la objetividad absoluta resaltaba las hazañas de reyes y príncipes y silenciaba los conflictos de la gente común, el marxismo, como la teoría de las ciencias humanas, le va a dar a la historiografía una dimensión de mayor alcance en el campo teórico general de la realidad histórica. Y quizás por eso también Pierre Vilar ha señalado que el materialismo histórico dialéctico introdujo a la historia dentro de la ciencia. Desde esta perspectiva dialéctica, cabe preguntar entonces, ¿cómo se construye la historia? Esta propuesta teórico-metodológica en verdad se distingue por la condición de explicar la realidad para después comprenderla desde el supuesto que la verdadera comprensión de la historia solo sucede a partir del contacto con la realidad material. Es que, en efecto, la teoría de Marx, que en realidad surge desde el campo de la economía política, se orienta a una explicación estructural respecto a las transformaciones históricas de la sociedad y, por tanto, a la construcción de la propia historia, justamente desde este análisis material, siempre insistiendo en la lucha de clases. Resultan muy interesantes estas comparaciones con los preceptos de la escuela metódica. Ya que estamos, me gustaría preguntar, en virtud de lo que los oyentes puedan también ir estableciendo relaciones, construir sentido y darle significación a los temas que nos reúne hoy, ¿cuáles fueron los países que recibieron esta influencia marxista? ¿Y cuáles fueron los aportes a la teoría historiográfica? En realidad, el marxismo tardó muchos años en permear el ámbito académico historiográfico. Por ejemplo, en Rusia, la historiografía soviética, respaldada de una valiosísima investigación empírica, introdujo avances en determinados campos, como por ejemplo el nexo entre la arqueología y la prehistoria, la etnografía histórica, los estudios bizantinos y en algunos campos de la cultura material de las poblaciones de la URSS. En Francia, por su parte, los máximos exponentes de la influencia marxista van a ser Ernest Labrousse y Pierre Vilar y se van a ocupar, entre otras cosas, de los problemas sociales, ¿sí?, de las luchas obreras. Y por otro lado, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial,
va a aparecer en Gran Bretaña una generación de historiadores que estaban en principio ligados al Partido Comunista Británico. Entre, bueno, quienes se destacaron: Maurice Everdove, Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Edward Palmer Thompson, Victor Keyman, entre otros, ¿sí? Y bueno, generaciones posteriores que van a pertenecer a The History Workshop Journal han puesto especial énfasis en la idea de una historia popular, o más bien una historia desde abajo, dándole atención, por ejemplo, a la historia de las mujeres y del feminismo y a la historia de las clases bajas. Puntualmente, Harvey Kay, un historiador y sociólogo estadounidense, ha destacado que los aportes más significativos de esta tradición marxista británica reside sobre todo en lo que tiene que ver en la fundamentación conceptual. Esto implica la investigación histórica, la definición del proceso histórico y también, por supuesto, la definición de los fundamentos de la propia disciplina. ¿Existió en esta escuela marxista británica algún criterio unificador como sucedió en la escuela de Anales? Claro que sí, existieron diferencias en sus planteamientos historiográficos. De hecho, Edward Thompson fue quien más se distanció del marxismo estructural y planteó que la clase no es una estructura, sino una cultura, siendo en este caso la propia lucha de clases lo que crea estas formas culturales específicas, ¿sí? Para ir terminando este episodio, nos queda aún investigar un poco más sobre la historiografía cuantitativista. ¿Podrías contarnos brevemente sobre qué fundamentos se sostienen? Este movimiento se introdujo desde los años 30 en la historia económica y es la corriente que en verdad determinó la producción historiográfica de los años 60 y de los 70 en muchos países, particularmente en Estados Unidos y en Francia. La historia cuantitativa, de hecho, es la que se construye sobre un modelo que es general y que puede ser explicativo de un fenómeno de suficiente alcance, ¿sí? Es decir, un modelo que no tiene otra lectura que sino la matemática, como es el tema de las estadísticas poblacional, porque está constituido desde lo matemático y bueno, luego es que adquiere el rango epistemológico de una explicación. ¿Se constituye entonces como un paradigma científico? La historia científica sería aquella que se integra plenamente, digamos, en los métodos de las ciencias sociales, categoría a la que pertenece también la economía. Jan Marczewski y sus colaboradores del Instituto de Ciencia Económica Aplicada de París sostenía que el rasgo distintivo fundamental de la historia cuantitativa es que las conclusiones a las cuales conduce están ligadas de forma continua al conjunto de los sucesos económicos incluidos en el modelo descriptivo, mientras que, por otro lado, François Furet prefería afirmar que la historia cuantitativa era la que reducía el campo de lo histórico a la economía y que basaba su descripción e interpretación del pasado en la economía política. Queridos amigos, episodio intenso con muchos saberes de por medio. Espero que haya sido de su agrado esta primera temporada y espero que me hagan llegar también sus comentarios respecto a esta primera entrega. Nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por estar siempre del otro lado.